W. Hablan los ministros. Por supuesto, Juan Diego no podía perderse de hablar con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a propósito de las últimas noticias, del cambio de ministros, del impacto de las transferencias a las regiones, pero lo más importante, de su bandera, el acuerdo nacional. Ministro, pues ahí está. Empecemos por decir cuáles son los cambios en el gabinete. ¿Cuándo empieza el asunto? No, eso es un tema. El presidente ayer anunció por trino y ha venido planteando que se va a hacer el ajuste ministerial, como es obvio, en vísperas de las inhabilidades de los ministros para aspirar al Congreso. Seguramente hay varios que van a aspirar, que van a salir. Y se ha anunciado que en enero el presidente tomará decisiones. Esperemos a ver las decisiones que tome. Ayer lo que señalé fundamentalmente era ratificar esa decisión que tiene el jefe de Estado. Veremos hacia dónde se dirige. ¿Usted sigue firme? Yo estoy aquí firme hasta que el presidente lo decida. Hay unos que me están anticipando salida antes de Navidad, no me van a dejar disfrutar los buñuelos y la natilla y las novenas de aguinaldos, que obviamente la actividad y la tarea en el Congreso tampoco me lo ha permitido mucho. No he asistido a la primera novena todavía. Oiga, mi ministro, bueno, algunos lo calificaron como la derrota, el hundimiento de la reforma tributaria y el hueco que se... Yo creo que es lamentable lo que pasó en el Congreso, sobre todo por lo siguiente, Juan Diego, porque no se permitió la discusión del proyecto, ¿no? Poca gente se ha dado cuenta que el archivo que votaron en el Congreso era sobre el proyecto original que había presentado el gobierno. Y ese proyecto original ya había tenido muchas modificaciones en la ponencia positiva que presentaron un grupo de parlamentarios que ni siquiera se estudió y se evaluó. Entonces, eso realmente fue una actitud incomprensible. El Congreso, obviamente, y las comisiones económicas tienen todo el derecho a tomar sus decisiones. Entre otras cosas, a mí me ha llamado mucho la atención que en esa ley de financiamiento todos los cuestionamientos y todas las críticas, cuando más de la mitad de lo que se esperaba recaudar no tenía nada que ver con afectar ningún impuesto ni nada, sino era el anticipo de regla fiscal. No, eso se recompone. Las relaciones, usted sabe que siempre se rompen y se recomponen. No es tan grave. Hay que mantener un diálogo abierto con las plenarias. Hay mayorías del Congreso, del gobierno en las comisiones primeras. Salió adelante la jurisdicción agraria, salió adelante la reforma a la justicia. Vamos avanzando en los distintos temas. En las comisiones séptima, la reforma a la salud, laboral. Sí. En las plenarias se ha venido apoyando el gobierno, luego hay que seguir trabajando y construyendo esas mayorías. Ministro, pero ¿cómo va este trabajo? Porque precisamente la política, la reforma que tienen en este momento en el Congreso necesita ser gestionada casi que de manera inmediata antes de que se hunda. ¿Cómo ve usted la reforma política y la de la salud? ¿Se alcanza a avanzar algo más con la de la salud? La de la salud aspiramos. Es que a mí me ha llamado mucho la atención en esta etapa en el ministerio cómo se ha complicado los debates en el Congreso reglamentariamente. Imagínense ustedes que hay que votar 150 impedimentos de representantes a la Cámara. Entonces, aquí hay sectores de la oposición, especialmente en la plenaria de la Cámara, que no se dedican a debatir ni a discutir, sino a recusar y a torpedear, y eso lleva a un avance lento de la reforma. Esperamos el lunes temprano terminar de votar el último bloque de impedimentos y que comience de verdad la discusión sobre la transformación del sistema de salud colombiana. Se citará extras a la Cámara de Representantes, a la plenaria, para estudiar exclusivamente ese proyecto de ley de la reforma a la salud. En el caso de la reforma política, ayer no pudimos avanzar en el debate. Los tiempos han estado muy apretados por la congestión de la agenda y esperamos dar ese debate el lunes en una reforma que es fundamental porque tiene tres elementos esenciales. Eliminar el voto preferente, avanzar hacia la lista cerrada con democracia interna y paridad de género, unas nuevas reglas de financiación de campañas y
la creación de una autoridad nacional electoral en la que se cambie su origen, sus periodos, sus funciones y se fortalezca la actividad de la autoridad. Pero yo creo que vamos terminando una agenda muy positiva. Obviamente esta decisión de la ley de financiamiento afecta especialmente las finanzas del país para el próximo año. Es evidente que hay un desequilibrio en el presupuesto de 12 billones de pesos, pero frente a esa situación lo que tiene que hacer el gobierno con claridad, y el ministro de Hacienda lo ha dicho, es simplemente hacer el aplazamiento de esas inversiones porque no se cuenta con los recursos actualmente. Óigame, ministro, antes de que se vaya, ¿qué pasó anoche? ¿Cuál fue el encuentro, la reunión con el expresidente Santos? ¿Qué fue lo que sucedió? No, una cena navideña, una reunión social muy agradable que convocó el senador Ariel Ávila. Estuvimos ahí un rato charlando, pero nada especial. Incluso hablamos, Juan Diego, precisamente de este tema de la autonomía territorial del cacao, hacer el planteamiento del dije yo, mire lo importante de haber traído este tema de la autonomía territorial al país, que se haya dado este debate, que hayan salido todas las distintas voces. Ahora la invitación es a que empecemos a trabajar. Incluso aquí he invitado a los críticos de ese acto legislativo que ya fue aprobado a que nos ayuden a hacer una extraordinaria ley de competencias que garantice autonomía territorial con sostenibilidad fiscal, transferencia de recursos y al mismo tiempo de competencias. Y eso lo discutimos con el presidente Santos, que fue el autor del acto legislativo del 2001 que recentralizó el país. Como ministro de Hacienda, yo le dije, mire lo importante de este debate, que vamos a hablar de autonomía territorial desde el Country Club de Bogotá. Eso es una maravilla, un gran éxito. Sí, mire, ministro, también le tengo una pregunta, porque Perdona, Alejandra, ministro, estaba aquí bastante apresurado y ha tenido que dejar levantarse. Pero bueno, quedaron muchos temas pendientes con el ministro de Nos quedó pendiente ahí lo del acuerdo nacional, porque lo vi como muy positivo, pero ahí las cargas están como más bien flojitas, ¿no? Sí, lo cierto es que bueno, ya aquí se fue el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien nos tocó realmente traerlo unos minuticos aquí a W Radio. Y habló de, temas claves. Alcanzó a hablar de ese encuentro anoche con el expresidente Santos. Me quedó pendiente la pregunta del petrosantismo, pero en fin, es lo que está pasando aquí en Visión 2025 Tendencias Colombia. Sí, pero confirmó Juan Diego lo que está en una de las carpetas que manejamos con Alberto. Es que el presidente no quiere candidatos presidenciales, sino quiere candidatos al Congreso. Le está pidiendo a sus ministros que se vayan para el Congreso. Entre ellos, uno de los más importantes para él, el ministro de Salud. El ministro de Salud se va porque se va para el Congreso. Y se van por lo menos 5 más para el Congreso. Sí, en el caso de Cristo, él tiene agenda propia y él se irá no por inhabilidad para el Congreso, porque él ya fue congresista y no quiere volver al Congreso, sino porque él aspira a ser candidato presidencial y está en todo su derecho, ¿no? Sí. Pues, y ese encuentro de anoche, yo noté aquí al ministro que él se la pensó para entregar detalles de ese encuentro con el expresidente Santos, pero según él, pues fue muy cordial, muy ameno, en una noche de paz y Navidad.